entonces yo empecé a trabajar esto por ahí del 2014, 2015, a partir de las materias que llevaba en colegio de historia, y me empezó a llamar la atención temporalidad de finales del siglo XVIII, un siglo bastante de bastantes cambios, de nuevas reformas, de nuevas leyes, de un nuevo orden territorial. Y me empezó a llamar la atención ver cómo estos cambios que está promoviendo la corona, a través de lo que se llama reformas borbónicas, y con la instauración de intendencias y subdelegaciones, empezó a generar diferentes cambios en los pueblos de indios, ¿no? Entonces, yo empecé a ver que los pueblos de indios reaccionaban de distinta manera ante la llegada de los nuevos cambios, ¿no? Y empecé a darme cuenta que esa pasividad de la que se habla en la historia oficial, en la historiografía tradicional, pues no fue tanto de esa manera, ¿no? Sino que los pueblos sí reaccionaban de distintas formas ante las leyes que no les beneficiaban, y que además se ve una constante práctica de negociación. Y este es justamente el objetivo que tengo, o que hice en la tesis, ¿no? Ver cuál es la negociación que los pueblos indios desarrollaron en el proceso que va de 1786, con la instauración de las intendencias, hasta 1810, que es cuando inicia el proceso de independencia, ¿no? Entonces, son pocos, es una temporalidad un tanto corta, se podría ver de esa manera, comparando con lo largo que es la historia, pero nos permite ver cómo se da ese trance del antiguo orden, de lo que se le conoce el antiguo orden, que venía con los Habsburgo, y cómo llega el nuevo orden a partir de la llegada de los Borbón. Entonces, me empiezo a ver que estas prácticas de negociación son muy constantes y que parece que ya lo tienen arraigado los pueblos. Y cuando se trata de conflictos territoriales, pues se puede ver en el archivo judicial de San Juan de los Llanos, que está acá, justamente, por acá hay algunos documentos, ahorita se los muestro al final. Empiezo a darme cuenta de que este proceso de negociación pues genera un sinfín de prácticas que a veces es complicado ver a primera vista, ¿no? Sino que se trata de hacer un análisis amplio de lo que los pueblos están haciendo, revisar argumentos, revisar quiénes son los actores y cuáles son los vínculos que estos tienen, tanto de manera local como de manera exterior, ¿no? Entonces, voy a pasar acá un mapita para que más o menos nos ubiquemos. Esta vez la subdelegación de San Juan de los Llanos en 1786, ¿no? Esto es a partir de la ordenanza de intendentes. Actualmente, por ejemplo, esta parte de Yohuacán, de Quimixtlán, se cortó a partir del siglo XIX con la reorganización de los estados, y pasó a formar parte de Veracruz, ¿no? Pero como podemos ver, pues ocupaba un gran territorio, ¿no? Entre lo que es la Sierra Norte de Puebla y la parte oriente del estado, ¿no? Es la tercera subdelegación más grande de la época. Primero tenemos a Tepeaca, que es la que tiene más territorio, y la tercera va a ser San Juan de los Llanos. El privilegio que tiene San Juan de los Llanos es que es de los archivos más completos que tenemos, por eso es muy importante que se resguarden, porque este fondo nos permite ver desde el siglo XVI y XVII hasta el siglo XIX, ¿no? Eso me ayudó para poder darle seguimiento a cada uno de los procesos, ¿no? Porque a veces tenemos la complicación de que encontramos el expediente y pues se nos corta la mitad. Entonces, pues ya no sabemos qué pasa, cómo termina el conflicto, qué hay nuevos actores. En el caso de San Juan de los Llanos, no. Tuve la fortuna de encontrarme los expedientes completos, ¿no? Entonces esto fue vital para poder armar toda esta parte de los conflictos que se van a dar, ¿vale? Entonces, pues aparte de las fuentes, también utilizo la relación de la visita eclesiástica de Juan de Palafox en el 43, un censo de la diócesis, la Real Ordenanza de Intendentes, que para los que trabajamos segunda mitad del siglo XVIII es básica, los informes de Gálvez, que también son el panorama de lo que el visitador va a mandar a la corona para decir y denunciar la ola de corrupción que se está viviendo en la Nueva España, y pues ya el archivo municipal de Libres, que está aquí, el archivo histórico de San Francisco de Sacamastrán, el parroquial, que también me arrojó bastantes fuentes, y el archivo general de la nación. Y yo utilicé litigios por tierras, padrones y libros de borradores de oficio. Estos tres se pueden encontrar aquí. Aquí están las cajas y acá están los expedientes completos.
¿En qué contexto se da este proceso en el que yo desarrollo la tesis? Bueno, primero, reformas borbónicas. Al inicio del siglo XVIII se da el cambio de casa reinante, entonces llegan los Borbón y inician una serie de modificaciones, ¿no? Entre ellas, pues ya viene lo que van a ser los propios arbitrios, que va a ser como una fractura muy importante con los pueblos, porque ellos se van a inconformar en muchas de las ocasiones por el exceso de impuestos, por el exceso de revisión que va a tener la corona, para ver a dónde se está yendo el dinero, ¿no? Pero a la vez se está dando un crecimiento demográfico que también es importante para entender por qué se dan las separaciones de pueblos, que ya iré explicando más adelante. Viene la instauración de intendencias, las antiguas provincias que se tenían en el siglo XVI y XVII se terminan, y ahora viene lo que son estos modelos de intendencias. Viene una reorganización territorial, ¿no? En el caso de la Intendencia de Puebla, pues se le va a anexar Tlaxcala, ¿no? Va a quedar anexa Tlaxcala durante 2 años, si no mal recuerdo. Se le va a anexar una parte de lo que es el norte de Veracruz para que Puebla tenga salida hacia el puerto de Veracruz. Y se le va a anexar otra parte de lo que le correspondía a la antigua provincia de México, y también de lo actual estado de Guerrero, para que Puebla tuviera salida hacia el Pacífico. Entonces Puebla va a crecer demasiado, va a tener un territorio muy extenso. Y obviamente vienen los conflictos, porque también se empieza a dar una reorganización territorial dentro de las antiguas estructuras político-territoriales de los pueblos indios. Estos empiezan a reaccionar de distinta manera, algunas inconformidades, otros están a favor, y se empieza a generar una ola más amplia, en donde los barrios pequeños, esos pequeños puntos políticos, empiezan también a buscar la separación, y eso también es sumamente importante. Hay un reacomodo importante de las élites indias, eso también es vital para comprender el proceso de reorganización territorial que se va a dar en el siglo XVIII. Los antiguos gobernadores o las antiguas familias de gobernadores indios van a empezar a ser denunciadas por parte de los naturales, como se les llama, de que están tomando el dinero de las cajas de comunidad, de que el dinero de las fiestas se está tomando para hacer otras cosas, ¿no? Y empiezan a denunciar contubernios, ¿no? Dicen, es que el gobernador indio está asociado con el alcalde mayor y con el párroco. Entonces, las demandas que nosotros presentamos no prosperan porque hay ahí un conflicto de intereses que no deja que los pueblos indios logran desarrollarse. Y empiezan a darse toda una ola de denuncias, provocando que en el caso de San Juan de los Llanos, a partir de 1750, 1760, se da un cambio en las élites indias. Van a acceder al poder los antiguos más iguales, y esas élites indias que habían estado con anterioridad empiezan a quedarse sin poder. Viene un cambio también de la política de la corona, en donde ahora los indios deben de ser súbditos útiles al rey, ¿no? Se empieza a considerar que los indios no están aportando lo necesario a la corona para las necesidades que tienen. Entonces el rey empieza una política para decir, bueno, es que los pueblos indios también hay que ponerlos a trabajar y hacer que generen más ingresos para la corona. La corona está enfrentando un montón de conflictos en Europa, le urge dinero de todos lados, ¿no? Ya vamos a ver después todo lo que se inventa con los vales reales y con los saqueos a las cajas de comunidad, la creación del Banco de San Carlos, los excedentes de los pueblos indios mandándolos al Banco de San Carlos, ¿no? Pues esos pobres pueblos quedaban con una mínima parte de la recaudación y la mayoría se le daba a la corona. Y son estas cosas las que van a generar la inconformidad de los pueblos, que van a decir, no, o sea, ¿por qué vamos a tener que estar contribuyendo más? Pero también viene un cambio en la política de la corona de decir, vamos a negociar, y ese es el punto importante de ver qué se negocia, ¿no? Empiezan a negociar sobre todo el territorio. La corona les empieza a decir, y hay incluso bandos que manda el virrey, y también están acá en el archivo de San Juan de los Llanos que se pueden consultar, en donde ellos promueven las separaciones de las cabeceras, y les dicen a los pueblos sujetos y ya a los barrios, te puedes separar a cambio de que tú nos tributes, y que nos tributes a tiempo y nos tributes completo. Entonces no tenemos problema con que tú te separes, siempre y cuando tributes. El problema aquí era con la cabecera, ¿no? Los pueblos cabecera se beneficiaban de esos pueblos sujetos, de los pueblos que estaban anexos a ellos, porque para las celebraciones de los pueblos,
contribuían estos pueblos sujetos, ¿no? En la mayor parte ellos eran los que hacían las fiestas de las cabeceras. Y hay un montón de quejas que también se puede consultar en el archivo judicial de los pueblos sujetos y de los barrios diciendo es que pues nos están despojando de lo que tenemos, ¿por qué pagamos? La cabecera ya está haciendo hasta 5 o 6 fiestas al año, ya cada santo le quieren hacer su fiesta y todo sale de nosotros, ¿no? Ahora, los indios pueden pagar ya sean bienes o en servicio, ¿no? Entonces, los que no tienen dinero, pues deben de ir a hacer todas las labores para que se organice la fiesta. Entonces, empieza a generar también una ruptura, ¿no? En estas élites indias y que se conjunta con todos estos cambios que se están dando por parte de la corona. Entonces, la segunda mitad del siglo XVIII es súper movida, ¿no? Porque te das cuenta de que hay una estira y afloja entre autoridades indias con las autoridades españolas y se empieza a dar como una ola de separaciones en todos los pueblos, porque no es el caso nada más de San Juan de los Llanos, ¿no? También se puede ver en Michoacán, ahí están los trabajos de Felipe Castro, nada más que en Michoacán son con más violencia, que ya lo vamos a ver, estos son como más pacíficos, como que no tratan de meterse en tanto onda violenta. En Veracruz lo mismo, se está reconfigurando otra vez el territorio porque se están dando un montón de separaciones, ahí lo trabaja el doctor Luis Juventino García, ¿no? En Oaxaca ni se diga, en Oaxaca está el hervidero, Margarita Menegos lo ha documentado muy bien de qué es lo que está sucediendo en Oaxaca, y San Juan de los Llanos no es la excepción de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues yo primero, también lo que hice fue identificar cuáles son las causas de estas separaciones territoriales. Entonces, en primer lugar, yo veo que hay un fenómeno extendido de conflictos jurídicos entre los pueblos sujetos y sus cabeceras, que es lo que le estoy mencionando, ¿no? Hay desproporciones territoriales entre pueblos, ¿no? Ese es otro gran problema que se va a dar, que el pueblo sujeto, entre pueblos sujetos van a empezar a decir, ¿por qué tiene más territorio que nosotros? Entonces, viene la política de la corona de decir, bueno, a ver, vamos a medir que todos los pueblos tengan 600 varas en los 4 puntos cardinales, para que haya como una repartimiento equitativo de la tierra, ¿no? Pero pues los pueblos, cuando viene la medición de las 600 varas de tierra, pues ellos quieren más, ¿no? En donde se pueden aprovechar, pues dicen, yo quiero desde allá. Y vienen a sacar todos sus documentos antiguos, ¿no? Decir, a ver, a mí desde el siglo XVI, cuando pasó Hernán Cortés, porque todos los pueblos hablan de que pasó Hernán Cortés, aunque no, pero ellos dicen que sí. Entonces dicen, desde allá nos dijo que eso nos pertenece. Y salió al otro pueblo a decir, no, no es cierto. Ese territorio nos corresponde. Y iniciaban conflictos. Y estos conflictos a veces podían durar 2 años, 1 año, o a veces se podían extender, ¿o no? Ahorita les voy a mostrar el caso de Ixtacamaxtlán con Tlaxcala. 100 años de litigio, 100 años de pelea. O sea, son generaciones completas. Pelea. Empieza en esta época. Hay un antecedente por ahí de 1720, va a terminar hasta el Porfiriato, cuando Porfirio Díaz dice, vamos a hacer la delimitación territorial entre Tlaxcala y la Sierra Norte de Puebla, porque estos cuates no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces se supermeten en estos litigios, ¿no? Las políticas de la corona, que ya les mencioné, ¿no? Esta idea de tener una recaudación eficiente. Están hablando la corona de que hay fugas de dinero por todos lados, ¿no? Los gobernadores indios siempre mencionan que están en quiebra, que no hay dinero, que fue un mal año, ¿no? Siempre dicen, es que la helada llegó y pues acabó con todo. Entonces, pues ¿de dónde vamos a recaudar? Pero cuando uno hace la comparación con el archivo parroquial, en este caso con el de Ixtacamaxtlán, pues te das cuenta de que esos bienes que no le dan a la corona, los meten a las cofradías, que son como sus cajas donde pueden guardar todo sin que la corona pueda echar mano de ello. Cuando vas a las cajas a las cofradías, perdón, pues te das cuenta de las cantidades de bienes que tienen, de las cabezas de ganado, del dinero que le dan, y pues tú haces la comparación y dices, pues no es cierto, o sea, estos cuates en verdad sí tienen un montón de dinero, simple y sencillamente que no se lo van a dar a la corona. Entonces ellos, incluso en el caso de Ixtacamaxtlán, siempre van a llevar a los recaudadores a la parte árida, porque hay una zona muy árida allí en Ixtacamaxtlán, y les dicen, pues vean cómo está, de aquí que vamos a cosechar si no hay nada. Y ahí ven el recaudador en el informe, estos pobres indios no tienen ni siquiera dónde poder sembrar y todo. Y ya cuando va uno a las cofradías, pues te dice, no, también tenemos la posesión de allá. Y esa posesión, pues te das cuenta de que son tierras de donde se cosecha mucho, ¿no?
Entonces son las cosas que fui identificando, ¿no? Y ahora, los litigios analizados, yo me centré nada más en 4, y con 4 me dio para un buen. De hecho, todavía se pueden seguir trabajando, ¿no? Hay más, ¿no? El archivo judicial de San Juan de los Llanos que aquí tienen está repleto de litigios de tierras, ¿no? Darle seguimiento a cada uno, pues sí te da como para hacer tesis de maestría y echarte una de doctorado, porque te da para mucho, ¿no? Y además, cada litigio es distinto, ¿no? En cada litigio te das cuenta que los argumentos cambian. Pueden ser los mismos actores o los mismos mediadores. En este caso, el subdelegado en la mayoría de ocasiones va a entrar como esta figura del mediador, pero cada uno utiliza estrategias distintas y argumentos distintos y negocia de distinta manera, ¿no? Entonces yo elijo estos 13. Elijo primero el de Cuyoaco con la hacienda de Matlahuala, porque ahí pude identificar cómo se da ese trance de lo que era el antiguo orden de alcaldías mayores con el de subdelegaciones, y para poder comprobar lo que dice la historiografía, de que hay un cambio, de que llegan nuevas autoridades, y entonces las políticas hacen que los pueblos indios pues prácticamente no tengan herramientas para defenderse y todo esto. Entonces tomo este litigio que inicia en 1740 y que termina en 1773 para darme cuenta de que este proceso pues no fue tanto como lo ha marcado la historiografía, o al menos en esta zona, ¿no? Sino siempre va a haber esta práctica de negociación. Pero a ver, les explico qué es lo que sucede en este caso. Los indios de Cuyoaco manifiestan o demandan más bien que la dueña de la hacienda de Matlahuala, que es María Nicolasa Quijano, les acaba de quitar un ojo de agua. El ojo de agua, por ley, o en este momento lo que dice la legislación, es que siempre se le debe de dar a los pueblos indios, porque son los que deben de echar manos de eso. Solamente si lo compran o eso pueden poseerlo, ¿no? Pero en este caso los indios de Cuyoaco denuncian que la dueña de la hacienda nunca se los pide, sino llega y se los quita. Y entonces los indios de Cuyoaco se quedan sin agua, ¿no? Porque empieza a haber mucha carestía, y entonces ellos demandan que la autoridad haga algo. ¿Cuál es el problema? Van primero con el gobernador indio, pero el gobernador indio resulta que es amigo de la dueña de la hacienda. Entonces ahí no se hace nada. Van con el alcalde mayor y resulta que el alcalde mayor es compadre de la dueña de la hacienda. Entonces tampoco se hace nada. Y entonces el alcalde mayor empieza a parar cualquier tipo de presión para que los indios puedan llegar a la Real Audiencia. Los empieza a parar, a decir no van a ir, no van a ir, no van a ir. Y entonces esto sucede en 1740. Pues los indios están sufriendo de agua, ¿no? Y a pesar de eso aguantan demasiado tiempo. Y están en constantes demanda tras demanda, pero nunca prosperan. Porque el alcalde mayor, pues, echa a andar las redes, echa a andar los vínculos, junto con la dueña de la hacienda, pues para que no les puedan quitar el agua. ¿Qué sucede cuando sí se empieza a dar un cambio? Cuando los indios hacen que haya un cambio en la élite. Entonces, esa antigua familia del gobernador indio, o este grupo de personas que han gobernado Cuyoaco, se va del poder. Entonces, prospera la primera demanda, y después les cae de maravilla porque empiezan a llegar las reales ordenanzas, y cuando llega el subdelegado, pues es una maravilla, ¿no? Porque cambian las leyes, cambian la legislación, y entonces ellos ven oportunidad para poder negociar ahora sí. Y terminan ganando, ¿no? Al final sí les terminan quitando el ojo de agua, el rey les termina dando la razón, y bueno, es Bucareli más bien, el virrey, quien les termina dando la razón, y ahí se termina este conflicto, ¿no? Entonces ellos denuncian, ¿no? En múltiples ocasiones denuncian esto que ha trabajado Michel Bertrand, ¿no? Cuando habla de la corrupción en la Nueva España, pues ellos lo denuncian, ¿no? Entonces es que hay un contubernio ahí entre autoridades y la dueña de la hacienda que hacen que nuestras demandas nunca prosperen. Entonces surge que se haga algo. Al final, pues, hasta el 1773 cuando ellos logran ganar. De ahí, este caso, el de Nauzontla y Huahuaxtla contra Zacapuextla, es súper curioso, y es en 1789. Justamente inicia en 1785-86, en el momento en que se están generando las ordenanzas, inicia este pleito entre estos dos pueblos. Entre Nauzontla es pueblo, San Miguel es barrio, y la cabecera es Zacapuextla. ¿Qué sucede aquí? Nauzontla, desde 1784, se quiere separar de Zacapuextla.
Pero y tenemos lo mismo, ¿no? Hay un contubernio entre autoridades que no deja que esto pueda prosperar. Cuando llega el subdelegado, ellos ven la oportunidad, empiezan a leer muy bien también la legislación, que es algo interesante ver cómo los pueblos indios tenían esta capacidad de adaptarse de inmediato a las legislaciones, o tenían tan buena la práctica de conocer las leyes, que sabían en qué momento utilizarlas. Y cuando no conocían del todo, hay algo que se llaman gestores de indios, pagaban para que hubiera alguien que les llevara los casos. Depende del gestor, qué tan bueno sea, para que prospere o no prospere la demanda que ellos están haciendo. Eso es algo súper interesante que Víctor Galló lo ha documentado muy bien en su Tlaxcala. En este caso, Nausontla se quiere separar y no lo logra hacer de inmediato. Entonces busca como aliado al barrio que está a un lado, que es Huahuaxtla justamente, y termina negociando entre gobernadores y le dicen, bueno, pues si tú te unes conmigo, entre los dos podemos hacer peso para poder separarnos. Pero la corona en ese momento dice que para que un pueblo se pueda separar, se pueda dar la separación de un pueblo, debe de cumplir con 3 requisitos, que es tener una iglesia consagrada, San Miguel la tiene, tener más de 100 cabezas de familia, también la tienen, pero lo que ellos no tienen son tierras, que también la corona pide que tengan tierras para que pueda separarte. Pero los de Nausontla sí tienen tierras. Entonces lo que les van a hacer los de Nausontla es, te damos la donación de tierras para que tú logres complementar y entonces ya podemos hacer el litigio. Y lo hacen, ¿no? Se le van los dos a en contra de Zacapuaxtla, se empieza a armar el conflicto, nunca llegan a la violencia, pero hay un grado en que el conflicto crece tanto, que es necesario que el intendente de Puebla, que era Manuel de Flon, entre a mediar y a decir, a ver, ¿qué está pasando? Al final les termina dando las tierras, la separación, perdón, Nausontla y ya San Miguel. Pero va a venir una segunda fase de esta relación. Una vez que estos dos, que Nausontla y San Miguel, se logran separar, Nausontla le empieza a reclamar las tierras a Huahuaxtla. Y le dice, regrésame las tierras porque las tierras son mías. Yo nada más te las presté para que fuéramos a hacer el litigio y ahora tú vas a ser mi pueblo sujeto. No te vamos a dar la autonomía. Y entonces el pueblo de Huahuaxtla dice, no, ese no fue el acuerdo. El acuerdo fue que los dos nos íbamos a unir para lograr separarnos de Zacapuaxtla. Y las donaciones de las tierras ya están, no me las puedes quitar. Bueno, se arma un nuevo litigio, ¿no? Ahorita ya no es el pleito con Zacapuaxtla, ahorita son los que eran amigos, pues ahorita ya ni se quieren, ¿no? Entonces empiezan a dar con todo, ¿no? Empiezan a contratar a sus gestores, empiezan a mover el dinero, la red de los vínculos que tienen, hasta que Huahuaxtla también logra tener su autonomía, ¿no? Entonces, ahí yo me empiezo a dar cuenta de que, pues parece que la corona no está rechazando ninguna petición de separación, todas las está dando por alto, todas las está pasando, ¿no? Bueno, pues porque tiene un fin, que es la recaudación, ¿no? A todos los condiciona con lo mismo. El subdelegado les dice, sí te damos la oportunidad de que te separes, pero tributa y bien y a tiempo. Y los pueblos lo empiezan a hacer, ¿no? Y se van enclavando también en este sistema de negociación, van entendiendo las leyes que les permiten que puedan hacer este tipo de prácticas.